Bueno, el trabajo que les vengo a presentar forma parte de los resultados de mi tesis doctoral y se titula Una expresión coordinada de los genes estructurales determina la producción de ácidos fenólicos y flavonoides en tubérculos de variedades de papa andina. Fue realizado conjuntamente con la doctora Luciana Lanteri, el doctor Tenab y la doctora Andreu, los dos últimos codirector y director respectivamente de mi tesis. Pertenecemos al grupo de investigaciones al grupo de investigación Biología Comparativa en Solanáceas, que tiene además otros integrantes, que voy a hacer mención al final de la charla, del Instituto de Investigaciones Biológicas, que es un instituto de doble dependencia del CONICET y de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, básicamente nosotros abordamos a la papa desde el punto de vista nutricional, o sea, nos interesa la papa como alimento, y desde este punto de vista es importante mencionar que ocupa el tercer lugar en orden de importancia en la nutrición mundial y desde el punto de vista económico como cultivo, ¿no? Desde el punto de vista nutricional, la figura refleja básicamente cuál sería el aporte de una papa de tamaño mediano a, digamos, una dieta convencional para una persona adulta de 2000 calorías, y lo que podemos ver es que la papa aporta un gran porcentaje de carbohidratos, principalmente almidón, una baja proporción de proteínas, pero sin embargo son de alto valor biológico, que es una medida nutricional de la calidad de las proteínas, y también tiene cantidades significativas de fibras y de ciertos minerales como calcio, hierro, potasio, fósforo, pero además, y lo que nos interesa a nosotros, tiene compuestos antioxidantes. En general podríamos definir a los compuestos antioxidantes como aquellos que demoran o previenen el daño oxidativo causado por especies reactivas de oxígeno sobre lípidos, proteínas y ADN. Particularmente, la papa posee cantidades variables de vitaminas B, como la tiamina, riboflavina y niacina, y digamos, aporta un contenido bastante elevado de vitamina C, el 50% del requerimiento diario para una persona adulta, y además cantidades variables de otros compuestos como carotenoides y polifenoles. Los últimos son de los que vamos a hablar a continuación. Los polifenoles forman un grupo bastante diverso de compuestos, son metabolitos secundarios producidos por las plantas a través de la vía de los fenilpropanoides. Incluyen dos grandes grupos, los ácidos fenólicos y los flavonoides, y han sido profusamente estudiados a lo largo de las décadas porque participan e intervienen en diferentes procesos de las plantas. Por ejemplo, proveen de pigmentación a flores, frutos y órganos, atrayendo así agentes polinizadores y dispersores de semilla, protegen contra la luz ultravioleta perjudicial, también defienden contra microorganismos patógenos y en algunos casos también actúan como molécula señal durante interacciones planta-microorganismo. Pero más recientemente han captado el interés de ciertos grupos de investigación porque, principalmente relacionados a su actividad antioxidante, se ha visto que tienen efectos benéficos sobre la salud humana. Por ejemplo, se ha demostrado que pueden reducir los niveles de colesterol LDL en sangre o reducir la probabilidad o retardar, digamos, la probabilidad de contraer ciertas enfermedades como enfermedades coronarias o ciertos tipos de cáncer. De todos estos compuestos, particularmente nos interesan tres: el ácido clorogénico, que es el ácido fenólico mayoritario en el tubérculo de papa, y dos grupos de flavonoides, los flavantresoles y las antocianinas, directamente relacionados por su actividad biológica que se ha demostrado, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido respecto, digamos, del mejoramiento dirigido a las variedades industriales o variedades para procesamiento en papa? Fundamentalmente ha estado dirigido a incrementar su productividad, su resistencia a enfermedades y a ciertos parámetros de calidad para procesamiento, lo que no ha resultado, o en algunos casos ha devenido, en un detrimento de la calidad nutricional. En este sentido, las variedades de papa andina nativas del noroeste de Argentina y también de Bolivia y Perú mantienen, digamos, preservados estas características esenciales. En la bibliografía, y acá les recorto el título de uno de los tantos trabajos, hay varios intentos por incrementar los niveles de estos compuestos a través de la manipulación de la expresión de genes que catalizan, de genes que codifican para enzimas que participan en su síntesis. En este trabajo, por ejemplo, los autores consiguen incrementar, digamos, los niveles de ácidos fenólicos y antocianinas, pero observan que hay un detrimento en el contenido de almidón y el rendimiento. Además, observan que, si bien se incrementa también la actividad antioxidante, no en todos los casos la pueden explicar a través del incremento de estos compuestos, y sugieren que otros compuestos que no han podido detectar estarían contribuyendo. Esto último, sobre todo, es algo que se repite en los intentos por modificar la expresión, o sea, incrementar los niveles de estos compuestos, y esto está directamente relacionado con que la síntesis de polifenoles en plantas
forma parte de una red metabólica. Y como toda red metabólica, la figura es simplemente para mostrar la complejidad. Bueno, justamente es sumamente compleja porque está integrada por un gran número de flujos, y esos flujos, digamos, en esos flujos intervienen una gran diversidad y cantidad de enzimas. Pero en general en plantas que se sabe que existen al menos dos tipos de genes: los genes estructurales, que son aquellos que codifican para las enzimas que catalizan cada una de las reacciones en la producción o formación de los metabolitos, y los genes reguladores, que son factores de transcripción que regulan justamente la expresión de estos genes estructurales. En general es aceptado que el principal mecanismo de regulación de la producción de estos compuestos es vía regulación transcripcional de los genes estructurales. Entonces el objetivo de nuestro trabajo mayor es generar un modelo de la red metabólica de polifenoles antioxidantes con énfasis en los compuestos o grupos de compuestos que les mencioné en la introducción en el tubérculo de papa, y lo hacemos a través del estudio de los niveles de expresión de los genes estructurales mediante RT-qPCR y de los niveles de metabolitos vía HPLC. Diferenciamos además entre pulpa y piel, que son dos tejidos bastante diferentes, esto es algo ya conocido, de los tubérculos, y en particular acá le voy a presentar resultados de 4 variedades de papa andina seleccionadas por sus perfiles contrastantes de estos compuestos. Digo perfiles contrastantes porque en realidad partimos de 9 variedades de papa, que son las que figuran en el zócalo. Los números corresponden a los números de acceso o números de entrada del banco de germoplasma McCain, del banco de germoplasma del INTA Balcarce, porque trabajo con otras variedades. Y bueno, básicamente hicimos un screening general para cuantificar los niveles de ácidos fenólicos totales, flavantresoles y antocianinas, y nos quedamos con las 4 variedades que se muestran. Bueno, acá básicamente les presento la red simplificada de la que estamos hablando. La biosíntesis de polifenoles comienza con la fenilalanina, que es el sustrato compartido con el metabolismo primario, 3 enzimas que forman el core, el corazón, digamos, de la vía de los fenilpropanoides, la enzima fenilalanina amonio-liasa, la cumarato 4-hidroxilasa y la 4-ligasa, catalizan las 3 primeras reacciones hasta el sustrato compartido, el P-cumaryl-CoA, de la síntesis de ácidos fenólicos. Acá vamos a poner énfasis al ácido clorogénico, y hacia la síntesis de antocianidinas y flavantresoles tales como catequina y epicatequina. Cuantificamos los niveles de estos metabolitos de interés vía HPLC y encontramos que en general los niveles de ellos fueron mayores en piel que en pulpa, y que particularmente existía una correspondencia bastante buena entre los niveles de clorogénico y antocianinas, y más estrechamente entre las antocianidinas, y las catequinas. Lo cual indica ya que existe, digamos, una regulación conjunta de la producción de estos compuestos en el tubérculo. Luego caracterizamos cualitativamente estas 4 variedades estudiadas en términos de cuál es la proporción de antocianidinas presentes en ellas. Y detectamos que en realidad en 5 muestras, en la pulpa y la piel de las 2 primeras variedades, de la 1418 y la 568, y en la piel de la 283, la antocianina mayoritaria fue la pelargonidina, que es característico, digamos, de cultivares de pulpa y o piel rosa o roja, como se puede ver abajo en la figura, mientras que solo una de las muestras, la piel de la variedad CSS 1307, presentaba un perfil contrapuesto, mayoritariamente petunidina seguida de peonidina, característico de cultivares de pulpa y o piel azul o morado. Entonces vamos a ir desglosando, digamos, la red metabólica en sus partes para luego integrarlas y ver un poco qué es lo que nos imaginamos que está sucediendo. Estudiamos los niveles de los transcriptos HCT y HQT. Valga decir que son 2 enzimas estrechamente relacionadas, son 2 aciltransferasas. Su nombre es bastante largo: hidroxicinamoil, shikimato, inato, hidroxicinamoil transferasas. La diferencia principal es su afinidad por el cosustrato. La primera es afín por el shikimato y la segunda por el quinato. Lo que encontramos fue que los niveles de los transcriptos de estos genes fueron mayores en la piel que en la pulpa en general, y que HCT correspondió mejor con los niveles de clorogénico que HQT. Y en particular, y esto es simplemente una curiosidad, la, digamos, piel de la variedad esta púrpura presentó niveles más bajos de HCT de los esperados para los niveles de clorogénico observados, y fue la que presentó los niveles más altos de HQT. Respecto a la biosíntesis de antocianidinas, esta
se inicia, como dijimos, con el sustrato compartido, con la síntesis de ácidos fenólicos, el PQMARIL-CoA, y 5 enzimas catalizan, digamos, una serie de reacciones hasta conducir a la producción de antocianinas. Valga decir, la chalcona sintasa, la chalcona isomerasa, la flavonoide 3-hidroxilasa, la dihidroflavonoide reductasa y la antocianina sintasa. Cuando estudiamos la expresión de estos genes, vía RT-qPCR, nos encontramos que en general los niveles de los transcriptos a la izquierda fueron mayores en piel que en pulpa, y que particularmente dos de ellos, la chalcona sintasa y la enzima DFR, la que justamente cataliza la síntesis de los precursores de las antocianinas, reflejaron mejor los niveles de antocianina. Y que, de nuevo, en la piel púrpura de esta variedad 1307, los niveles de todos los genes estructurales fueron relativamente bajos comparados con los niveles totales de antocianinas detectados. Y después decidimos estudiar la biosíntesis de flavantresoles, que es algo de lo cual se desconoce bastante en papa. Solo hay algunos reportes que identifican catequina y epicatequina, o sea, los metabolitos, pero no se sabe nada respecto de su síntesis. Y en general en plantas se sabe que ocurre a través de dos vías: vía leucoantocianinas, el sustrato compartido con la antocianina sintasa, a través de la acción de la enzima leucoantocianina reductasa, LCR, también conocida como LAR, que produce mayoritariamente catequina. En tanto que las antocianinas son el sustrato de otra reductasa, la antocianina reductasa, para producir epicatequina. Lo que encontramos fue que fuimos capaces, como vimos en la introducción, de detectar catequina y epicatequina, en tanto que no detectamos el transcripto LSR en ninguna de las condiciones estudiadas, y los niveles de ANR fueron similares entre tejidos y variedades. Esto último nos hace pensar que podría ser que en el tubérculo de papa la síntesis de flavantresoles ocurriría vía la actividad de una enzima ANR con propiedades catalíticas de tipo epimerasa. Esto ya ha sido reportado recientemente en plantas de té, en donde se ha visto que ANR es capaz de no solamente producir epicatequina, sino también catequina. Entonces, resumiendo, lo que observamos es que la producción de clorogénico estaría mayormente relacionada, digamos, a HCT en lugar de HQT, que de los 5 genes estructurales estudiados, al menos 2 parecen ser fundamentales para la síntesis de antocianinas: DFR, chalcona sintasa y DFR, que no detectamos el transcripto LSR, lo cual a su vez, por otro lado, simplifica la red metabólica, y que aparentemente, si uno quisiera incrementar los niveles de ácido clorogénico, podría incrementar los niveles de HCT del mismo modo que incrementando los niveles de chalcona sintasa y DFR podría aumentar los niveles de catequina y antocianina. Sin embargo, y en correspondencia con lo que observaron otros autores, el hecho de que HCT corresponda con los niveles de clorogénico y chalcona sintasa y DFR con antocianinas y catequina, y a su vez los niveles de estos metabolitos correspondan, hace pensar, y de hecho no lo mostré, pero lo sabemos, que estos transcriptos están altamente correlacionados. Por lo tanto, el aumento, digamos, de los niveles de transcripción de uno probablemente afecten a los otros, y eso sea la explicación de por qué manipular la expresión de ciertos genes también redunda en el incremento de otros compuestos. Por lo tanto, la regulación fina de los niveles de expresión de estos dos genes al menos debería ser contemplada antes de iniciar esfuerzos dirigidos a incrementar una u otra síntesis. Gracias. Gracias, Matías. ¿Preguntas? Sí, muy interesante. Un estudio completo de los genes estructurales. Te quería preguntar si están viendo o van a buscar genes regulatorios, que mencionaste en algún momento. No, en principio no, porque de hecho justamente incrementar, digamos, los niveles de los metabolitos de interés vía la manipulación de factores de transcripción generalmente redunda en el incremento de varios, porque, digamos, regula varios genes, no solamente uno, o sea, hay corregulación.
Y además todos ellos forman, digamos, familias bastante complejas que, si bien se pueden hacer aproximaciones por bioinformática, resulta bastante difícil. Hay un trabajo, creo que es de este año, que hace, digamos, algunos estudios, identifica justamente los factores de transcripción y relaciona, digamos, con qué genes regulan, etc. Pero no, es algo bastante conocido. Matías, la mayor parte de estos genes están en pequeñas familias multigénicas. Sí. ¿Cómo decidiste cuál de los parálogos testear por QRT-PCR? Bien, en realidad, sí, justamente, eso también es otro factor. O sea, la mayoría de los genes estructurales tienen varias isoformas. Lo primero que hizo, digamos, mi codirector, junto con un postdoc que estuvo en el laboratorio, fue identificar, por homología de secuencia, bueno, ellos saben más que yo de informática, las posibles isoformas para cada uno de esos genes estructurales. Entonces la decisión fue estudiar, como son muchos genes, y la idea es tratar de estudiar los genes clave. De hecho, de la síntesis de clorogénico, esos dos son los más representativos, pero hay otros involucrados, que acá no mostré. Básicamente la decisión fue poner un corte, por cuestiones económicas y ya se sabe, ¿no? Y decidimos estudiar al menos aquellos que o que fueran esenciales o que tuvieran dos isoformas o menos. Por ejemplo, la fenilalanina amonio-liasa, según digamos, la aproximación informática, tiene 12 isoformas. Y no se sabe específicamente en papa cuáles de ellas están actuando o en qué momento, etc. O sea, una posibilidad hubiese sido diseñar primers, observadores, para amplificar todas ellas, que es alguna de las aproximaciones que de hecho en otros estudios de papa se hacen, y la otra, diseñar primers específicos, lo cual a veces resulta imposible por la alta similitud. Entonces en esos casos decidimos solamente cortar, digamos, por ejemplo. La chalcona sintasa tiene 3 isoformas, y nosotros de esas 3 isoformas solamente detectamos una, que la denominamos nosotros chalcona sintasa 1, al menos en tubérculo. Bueno, una duda. Hubo algunos genes que no detectaste la expresión, por ejemplo, pero sí detectaste el metabólito, por ejemplo. Sí. ¿Y no podría existir quizás una translocación de algunos metabolitos específicos, quizás? Bueno, sí, ese es uno de los factores, de hecho, que estamos, digamos, en otros cultivares que trabajamos, que son variedades industriales, que son de pulpa y piel blanca o amarilla. Vemos que suceden, o sea, que hay una regulación transcripcional, y lo que vemos también es que los niveles de los transcriptos en la piel no son, si bien son más altos que en la pulpa, no son lo suficientemente altos o tan altos como se espera para los niveles de metabolitos observados, y creemos justamente que una posible explicación es la translocación, el transporte de metabolitos. De hecho, existe una correspondencia bastante fuerte entre los niveles de los metabolitos entre la piel y la pulpa, lo cual daría cuenta de un gradiente de concentraciones, y a su vez, en ese trabajo, lo que vemos es que existe además una correspondencia entre los transcriptos, los niveles de los transcriptos de la pulpa con los niveles de los metabolitos de la piel, lo cual sugeriría también que existe transporte. Sí, eso es algo de hecho que estamos pensando. Sí, otra vez yo, estoy cargoso. No, me quedó, me hizo un poquito de ruido el paper que mostraste de que aumentan sí, me hizo ruido desde el punto de vista de consumidor. Está claro que los fenoles son muy buenos antioxidantes. La pregunta que me hago es, si aumentás la cantidad de fenoles, ¿cómo sería el aspecto de esa papa cuando se procese y todo eso en cuanto al pardeamiento, que es un parámetro de calidad crucial para la papa? Sí, hay una diversidad de factores en realidad que determinan los niveles finales de estos compuestos en el producto a consumir, ¿no? La papa, de hecho la papa se consume no cruda, y de ahí que muchos de los aspectos que se estudian de su actividad tienen que ser probados, digamos,
De hecho, hay muchos trabajos que muestran cómo cambia la actividad de estos compuestos de acuerdo a... No, particularmente no estudiamos esa clase de oxidasas de las que vos mencionás. Sí está estrechamente relacionado el metabolismo de los azúcares, obviamente, con el metabolismo de estos compuestos, pero no sabría decirte, digamos, o sea, en ese trabajo en particular no lo nombran. Que recuerde, no lo estudian. Sí, de hecho, prueban en un trabajo posterior, esos mismos autores, o parte de esos autores, que digamos en papas que incrementan estos compuestos, tienen efectos benéficos y hacen pruebas en ratas, no me acuerdo sobre qué tipo de enfermedad, pero no sé si a la rata le gusta la papa o no, digamos, no sé. También es una técnica importante, ¿cierto? Bueno, muchas gracias Matías, muchas gracias a todos por su